Que Dios les bendiga. Bienvenidos a aprender valores cristianos que nos enseña la palabra de Dios. Gracias por ver este contenido hasta el final. Dice la Escritura en Epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 34. Dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esta escritura nos habla acerca de los héroes del Antiguo Testamento. También se les conoce como los héroes de la fe, porque confiaron en Dios para lograr todo lo que conquistaron en la batalla. Así que hoy vamos a aprender ese valor, la batalla. En el año de 1983, mientras prestaba mi servicio militar obligatorio en el ejército de mi país, existía una guerra civil o conflicto armado. Yo pertenecía a un batallón adiestrado exclusivamente para ser enviado a la zona de combate donde estaba el ejército contrario. Y efectivamente así sucedía. Los enfrentamientos se daban continuamente de día o en horas de la noche. Cada soldado debía permanecer en su posición asignada, siempre alerta, día y noche, ante el peligro hasta el final, sin lugar a abandonarla, aún sufriendo la fatiga física, mucho sueño, dolores en el cuerpo, a veces hambre y sed. Al regresar de la batalla, en el cuartel, éramos recibidos con honores, celebración y comida especial. Muchos soldados se distinguieron con acciones heroicas. En una ceremonia militar especial, el comandante del batallón les colocaba una medalla y ascensos como un reconocimiento a su buena acción en el campo de batalla. Todo esto tiene una similitud con lo que sucede en la vida de un creyente en Cristo, que está inmerso en una batalla y que necesitamos y debemos pelear. Por eso el valor que hoy aprendemos es la batalla. Esta palabra batalla en el Antiguo Testamento significa guerra, combate, conflicto entre dos fuerzas. También librar batalla, pelear, luchar, guerrear. Se aplica a batallas campales entre dos ejércitos. También describe combates mano a mano entre dos personas. Dios pelea batallas por su pueblo. Las palabras mentirosas son armas usadas por el enemigo para combatir a los hijos de Dios. Esto nos da la idea de un conflicto de carácter permanente entre dos ejércitos. En el Nuevo Testamento, esta palabra batalla significa guerra. Se usa en conflicto entre las obras de la carne dentro de nosotros, como envidias, pasiones, codicias. También da la idea de un conflicto
hacer guerra. El conflicto espiritual contra los deseos carnales. Luchar con bestias salvajes o fieras. En este caso, no bestias naturales, sino personas feroces que se oponen siendo usadas por el enemigo. Esta lucha que vemos en la Escritura que sostuvo Jesucristo con personas, al igual como las batallas que afrontó el apóstol Pablo, eran personas, pero feroces en su ataque contra él, y desde luego eran usadas por el enemigo. En latín, esta palabra batalla significa ejercicios de gladiadores y soldados, esgrima. Aquí hace referencia a ese enfrentamiento entre dos personas con espadas o armas para pelear. También significa batir, golpear, esgrimir. Según el diccionario de la Real Academia Española, dice que batalla es serie de combates de un ejército con otro, agitación e inquietud interior del ánimo, orden de batalla, formar la batalla, desplegar las tropas ante las del enemigo, provocándolo al combate. La palabra batalla se refiere principalmente a un combate entre dos ejércitos, donde se busca vencer o derrotar al enemigo. Uno de los dos tiene que salir vencedor en esa lucha. En la Biblia, esta palabra batalla significa no solo conflicto físico, sino también en el ámbito espiritual que los creyentes enfrentan en su vida diaria. El creyente está inmerso en una lucha la cual debe de pelear todos los días contra el enemigo espiritual y también el enemigo del viejo hombre que está dentro de cada persona. En la antigüedad, la trompeta anunciaba la batalla. Esto nos lo dice la Escritura. Dios continuamente nos alerta a través de su palabra que estamos en guerra y debemos estar preparados para pelear. Dios no da sonido incierto o falsa alarma cuando viene el enemigo o hay que salir a la batalla, sino que como dice la Escritura, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? O sea, Dios continuamente nos está anunciando, alertando de la presencia del enemigo y que tenemos que pelear esa batalla conforme Él lo ha establecido. Así que podemos decir que batalla es cuando enfrentamos a nuestros enemigos adiestrados y con las armas que Dios provee, confiando en su victoria. Como creyentes no solamente tenemos a un enemigo, sino que tenemos varios enemigos que afrontar. Porque la Escritura dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades espirituales. Pero también tenemos la batalla de ese hombre, de esos deseos carnales que están dentro de nosotros. Y esa es una lucha que se sostiene a diario. Por tal razón debemos de pelear. Y hoy vamos a aprender 4 aspectos necesarios, importantes en la batalla que tenemos como creyentes en Cristo. Primero, practicamos el valor de la batalla
cuando creemos que Dios peleará por nosotros en las batallas imposibles, o sea, aquellas que nosotros no estamos en condiciones de pelear. A veces estaremos en circunstancias en las cuales únicamente Dios nos puede salvar de la amenaza del enemigo. Así como cuando el pueblo de Israel era perseguido por el ejército de Faraón, un ejército preparado, adiestrado para la batalla, persiguiendo a un pueblo que no podía y no tenía armas para afrontarse frente a frente. Y en este caso ellos solamente podían esperar en Dios para que Él peleara esa batalla y los defendiera de la persecución del enemigo. Cuando estamos atrapados, invoquemos la intervención de Dios con fe en sus promesas y estar en paz. Cuando no podemos hacer nada, las circunstancias son tan difíciles humanamente hablando, nadie puede venir en nuestra ayuda, sino que solamente esperar en el poder de Dios y en la promesa que Él nos ha dado, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ante estas circunstancias, evitemos caer en la desesperación. Lo que comúnmente sucede en estas circunstancias es que se cae en la desesperación, sino al contrario, debemos estar firmes y veremos la salvación que Dios hará peleando a favor nuestro. En el Antiguo Testamento nosotros vemos en muchas ocasiones que Dios peleó las batallas a favor de su pueblo. Y en la experiencia cristiana también nos hemos dado cuenta de que Dios ha peleado nuestras batallas imposibles. Porque la Biblia lo dice claramente en Éxodo capítulo 14, versículo 14, dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En segundo lugar, practicamos el valor de la batalla cuando peleamos la buena batalla de la fe. No estamos peleando con personas físicas, es decir, con personas igual que nosotros, sino que estamos peleando con una batalla a la cual nosotros recurrimos por fe. Peleamos la buena batalla de la fe, buena batalla. Como creyentes estamos llamados a pelear una buena batalla. Esto significa que no es suficiente solo pelear, sino que más allá de eso, hacerlo bien. No solamente pelear por algún tiempo, sino hasta terminarla. Y pelearla legítimamente conforme a la fe establecida por Dios. Esta batalla que nosotros libramos en esta vida sucede todos los días y será así hasta el final. Cuando digo al final, es cuando venga el Señor por la iglesia o cuando el Señor nos llame a su presencia. Ese día termina esa batalla aquí en lo físico. Y pelearla legítimamente, conforme a la fe establecida por Dios. Porque en la antigüedad a alguien no se le otorgaba un premio después de haber luchado, sino la conquistaba legítimamente.
es decir, conforme a las reglas que estaban establecidas. Y así nosotros pelear la batalla conforme a la fe establecida por Dios. Si así lo hacemos, si peleamos la buena batalla, no solamente pelear, sino que pelearla bien, y no solamente pelearla por algún tiempo, sino hasta terminarla, entonces tendremos la certeza de que nos está guardada la corona que Dios tiene para el vencedor. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Aún en el libro de Apocalipsis se nos dice que el Señor va a tener coronas, va a tener esa recompensa para los que pelean esta batalla hasta el final, para los vencedores. Y un ejemplo de esto lo tenemos con el apóstol Pablo. Él dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aquí vemos al apóstol Pablo al final de su ministerio como un general de 5 estrellas, con esa victoria que él ha obtenido por haber peleado esa buena batalla de la fe. Y estaba seguro de que el Señor le iba a dar la corona. En tercer lugar, practicamos el valor de la batalla cuando tomamos toda la armadura de Dios para la batalla. En un ejército físico siempre se prepara a los integrantes o a los soldados para la batalla. Se les proporciona un arma, tanto ofensiva como defensiva, como también se les forma en un adiestramiento especial durante algún tiempo antes de enviarlos a la batalla. Y Dios también nos provee toda, dice la Escritura, toda la armadura necesaria para defendernos. Entre ellos encontramos la verdad, justicia y evangelio de paz, como también nos da las armas para que ataquemos al enemigo: la fe, salvación y la palabra de Dios, que es como una espada. La armadura cristiana está hecha para usarse, y eso es así. A todo soldado se le da un arma para que la use, para que sea parte de él, donde quiera que él está, mientras está en el servicio. Y no es posible dejar la armadura hasta que hayamos terminado nuestra guerra. Hasta que esta batalla haya terminado, hasta entonces ya nos será necesario usar esas armas con las cuales se hace la guerra. Y la Escritura nos dice en Efesios capítulo 6 versículo 13, es un mandato, es algo que nosotros debemos de hacer. Y dice así: por tanto, tomad toda la armadura. No dice alguna, sino que toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes, es decir, en victoria, de pie, porque tenemos la fe en el Señor y tenemos toda la armadura que Él nos ha provisto. En cuarto lugar, practicamos el valor de la batalla cuando recibimos el adiestramiento que Dios provee para batallar. En una batalla es necesario la fortaleza, inteligencia y destreza para sobrevivir. A un ejército se le prepara para poder
sobrevivir, tener esa resistencia ante las diversas circunstancias adversas que se presentan en el campo. Y tiene que tener esa fortaleza, esa resistencia física y como también la inteligencia para poder conocer la estrategia, conocer al enemigo y cómo poder librar esa batalla para tener éxito, y destreza para sobrevivir, y no solamente sobrevivir, sino que el propósito principal es obtener la victoria. Dios adiestra a los suyos para la batalla. Dios adiestra a los suyos para la batalla. Quizá un ejemplo que tenemos en la Escritura de un gran guerrero, de un hombre que ganó grandes batallas imposibles al parecer, sin embargo derrotó al enemigo. Esto lo fue el rey David. El rey David fue un hombre de batalla, un hombre guerrero, alguien que peleó muchas batallas y Dios le dio la victoria. Y esto fue así porque Dios lo preparó. Desde cuando era joven, Dios lo preparó para llevarlo en su vida a ser un vencedor en las diferentes batallas que él enfrentó. Dios nos adiestra para la batalla. Esta palabra adiestrar implica enseñanza, disciplina, esfuerzo y práctica constante. Un ejército continuamente está en prácticas, continuamente está actualizando sus estrategias para la batalla. Seamos como David, que conocía a Dios como alguien que lo adiestraba y ayudaba a hacer la guerra triunfalmente. Ese es un ejemplo que tenemos y como nosotros también debemos de imitarlo. Seamos como David, que conocía a Dios, en quien ponía su fe para obtener la victoria en la batalla, como alguien que lo adiestraba y ayudaba a hacer la guerra triunfalmente. Y él lo dice con estas palabras en el Salmo 18:34. Dice: quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Estamos aprendiendo el valor de la batalla. Y termino con el punto de acción de este valor que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Que Dios les bendiga.